Bien, buenas tardes a todos y a todas por asistir. En primer lugar, quería disculpar a nuestro alcalde, Arturo, que a esta hora está en un acto en Montehermoso y no ha podido venir. Espero que disfruten de una buena tarde con este coloquio o presentación sobre la historia de nuestro pueblo. Para ello tenemos dos magníficos ponentes como son Juan Antonio y Paco Vázquez. Y nada, ya os dejo con ellos y Adrián nos hará una presentación sobre su currículum y aspectos más destacados de su carrera. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches y para empezar me vaya a permitir una expresión un poquito que al final parió la burra. ¿Por qué digo esto? Pues porque esta charla la tenemos programada desde hace por lo menos 3 años, con el inicio de la pandemia. La hemos pospuesto un par de veces o 3 más y bueno, al final ya pues la vamos a llevar a cabo, ¿vale? Bien, tenemos con nosotros a Juan Antonio Caro del Corral y a Paco Vázquez Núñez, que bien, yo los voy a presentar un poquito de sus actividades que llevan a cabo. Juan Antonio nace en el País Vasco, aunque de familia zarceña, villa a la que se siente íntimamente ligado visitándola con frecuencia. Cursa los estudios de biblioteconomía y documentación en la Universidad Carlos III de Madrid, donde se licencia en esta especialidad. Ha desarrollado su carrera profesional ligado al mundo de las bibliotecas y archivos, siempre en la comunidad madrileña, lugar donde reside. Entre otras instituciones, ha trabajado en las bibliotecas del Servicio Histórico Militar, en la sede del Instituto del Patrimonio Artístico Español y en bibliotecas municipales de Navalcarnero y Móstoles. En la actualidad, es miembro del Cuerpo de Bibliotecarios del Ayuntamiento de Madrid, ejerciendo en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías, situada en el Parque de Retiro. Además de las funciones propias de bibliotecario, ejerce como responsable del programa de actividades culturales, tales como charlas, visitas guiadas, pues el edificio de la citada biblioteca forma parte del patrimonio histórico-arquitectónico madrileño, recibiendo muchas visitas de personas interesadas en conocer su pasado. Relacionado con el sector profesional, bibliotecario y archivístico, Juan Antonio ha venido desarrollando una tarea de investigación histórica ligada a su pueblo, Zarzalamayor. Fruto de ese trabajo es la publicación en 1999 de su libro Zarzalamayor, una historia entre la leyenda y la realidad, editado por la Diputación Provincial de Cáceres. Además, es autor de varias publicaciones y artículos en las revistas Alcántara, revistas de estudios extremeños, editadas por las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, respectivamente. También ha publicado en las revistas Senderos de Extremadura, Madrid Histórico o Vía Dalmacia. Ha colaborado en varias publicaciones, tales como Libro de Pregones de Zarzalamayor, en actos de congresos sobre historia de la frontera luso-extremeña, tales como es O Perorniño o Pedroiño, no sé, ahí tenía más. Desde hace algún tiempo está centrado en su tarea investigadora en un proyecto personal centrado en la Guerra de Restauración de Portugal de 1640 a 1668. Por ello, es visitante habitual de archivos tales como el de Simancas, el Histórico Nacional, el Provincial de Cáceres, incluyendo el de la Torre do Pombo en Lisboa. En la actualidad está centrado en la redacción de un libro donde se recogen todas las noticias recopiladas sobre este periodo bélico y especialmente centradas en los pueblos fronterizos de Zarza y Ciclavín. Es a raíz de esta investigación también estudia el pasado ciclavinero junto con el otro conferenciante que hoy nos acompaña, Paco. Fruto de esta investigación conjunta es la charla que hoy nos ofrece, donde nos desarrollarán algunas de sus primeras conclusiones. En breve tienen el propósito de publicar una monografía donde nos desarrollarán todo lo hallado sobre la historia de Ciclavín. Hoy nos ofrecerán unas pinceladas de esa investigación que llevan a cabo. Por parte
de Paco, que más o menos todos lo conocéis, o la gran parte de los presentes que estáis aquí. Paco nace en Cáceres, con raíces ceclavineras por línea materna y ceclavinero de adopción por ascendencia paterna. Aunque su padre no nació aquí, sí se crió en nuestra villa. Su vida transcurre en Cáceres, donde tiene su residencia, aunque en su niñez pasaba en el pueblo muchos fines de semana y los veranos, muchos de ellos en los aledaños del santuario de la Virgen del Encinar, donde su abuelo le enseñó algunos de los vestigios arqueológicos, como el lagar rupestre, que se encuentra próximo al huerto del ermitaño y cerca de la ermita. Pero fue en las excursiones que hacía con su primo Paco por esa misma zona y también a la sierra, donde en varias ocasiones exploraron y buscaron las pinturas rupestres y el castro de la Edad del Hierro, siendo estos hallazgos los que le inculcaron el gusanillo por la historia del que considera su pueblo. Desde entonces no ha cesado su rastreo del término, desde el Tajo a la sierra y desde el Alagón a la ribera, visitando y observando todos los restos arqueológicos para estudiarlos, fotografiarlos, tratando de datarlos y divulgarlos. Pero no solo la arqueología ceclavinera ha estado entre sus preferencias, sino también en Zarzalamayor, donde ha estudiado yacimientos arqueológicos, hallando algunos lagares inéditos. El más importante de todos fue el descubrimiento y divulgación del imponente conjunto de cazoletas y petroglifos de la Edad de Bronce que se encuentra en la conocida y querida por los oceños Piedra Caballera. Junto al que está presentando este acto, ha colaborado con un arqueólogo, se refiere a mí, una visita con un arqueólogo a la zona. Un arqueólogo, Antonio González Cordero, profesor y investigador por ahí, que es de reconocida competencia en la catalogación de tumbas y lagaretas de nuestra localidad. Sus estudios de bachillerato los realiza en Cáceres y recientemente ha comenzado los estudios del grado de Historia por la UNESCO. Su vida laboral la ha desarrollado en el Instituto Tecnológico de Rocas Ornamentales y Materiales de la Construcción, Intromar, en Cáceres, llevando a cabo labores auxiliares en multitud de proyectos de investigación, algunos relacionados con el patrimonio histórico, como la restauración de las murallas de Cáceres, haciendo los ensayos de clasificación y composición del material del tapial, descripción petrográfica del Teatro Romano de Medellín, descripción petrográfica y durabilidad del material del Teatro Romano de Mérida, trabajos de georradar en el acueducto de Plasencia, caracterización del material en la restauración de la Catedral de Coria, entre otros, y la colaboración especial en la tesis llevada a cabo por la doctora María Isabel Mota López, titulada Caracterización y procedencia de los materiales geológicos utilizados en el teatro y anfiteatro de la ciudad de Mérida en época romana. Actualmente se encuentra trabajando en la descripción petrográfica del granito del castro prerromano de Villabuenas del Tamuja, en la localidad de Botija, para conocer su procedencia, proyectos de investigación que está llevando a cabo el Instituto Arqueológico de Mérida. Desde hace unos años, junto con Juan Antonio Caro del Corral, está inmerso en la investigación conjunta de la historia de nuestro pueblo, aparte de otros proyectos de investigación de menor envergadura, tanto en Zarzalamayor como en Teclaví. También últimamente ha estado colaborando en algunos programas de Cuarto Milenio, que muchos habréis podido ver por televisión, y los viernes participa en un programa de radio interior sobre las leyendas. Bien, el tema que nos caracteriza hoy va a ser centrado parcialmente en la guerra de restauración que se libró entre España y Portugal, y bueno, ellos ya nos van a contar detalles más concretos del tema. Hola, bueno, pues me ha ayudado mucho esto. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias a Adriano por tus palabras y también al Ayuntamiento de Ceclavín por la asistencia. Y fue, como bien ha comentado Adriano, a la tercera vara vencida y bueno, al final, y gracias a ello, después de 3 años, estamos aquí. Y esperamos no defraudaros, ¿no? A ver qué tal se da. Esperemos que
Bueno, pues nada, sin más preámbulos, voy a hacer una pequeña introducción de lo que os vamos a comentar. Vamos a ir, va a ser un recorrido por la historia de Ceglavín, pero haciendo hincapié sobre todo en los aspectos militares. ¿Por qué hemos elegido los aspectos militares para examinar la historia de Ceglavín? Pues porque aparte de que la historia de Ceglavín es muy rica en sucesos históricos, sobre todo nos hemos dado cuenta que la situación geográfica de Ceglavín, al estar situada en la frontera siempre ha sido un sitio donde es el límite entre entidades diferentes, y esa diferencia entre entidades a ver, ¿cómo lo explico? La relación entre dos entidades diferentes pasa por diferentes tiempos. Unas veces son pacíficas las relaciones y otras veces son violentas. Cuando surge la violencia, lo más fácil es que sea a través de la guerra, de enfrentamientos militares. Y la guerra, sobre todo, pues se lleva a cabo en lugares de frontera. Como Ceglavín está en la frontera, por eso hemos entendido que la historia de Ceglavín se podía examinar muy bien a través de su posición fronteriza y los hechos históricos de militares que han sucedido a lo largo de la historia. A ver si me va. ¿No pasa esto? Ahora, vale. Bueno, más o menos no lo he sabido explicar muy bien, pero creo que en la diapositiva queda un poquito mejor analizado lo que tratamos de comentaros. Como digo, la frontera es igual a una zona divisoria, un lugar de intercambios, tanto sociales, económicos, culturales o políticos. La frontera, debido a esos lugares, a esa zona de lugar de intercambio, se convierte en una tierra de conflictos, y la tierra de conflictos es igual a guerra. Y por lo tanto, pues como no quería ya insistir más, vamos a examinar poco a poco los conflictos históricos que han pasado a lo largo de la historia. Bueno, y Paco va a empezar a comentaros desde los tiempos prehistóricos hasta más o menos la Reconquista. ¿Vale? Bueno. Buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a Adriano, al Ayuntamiento y a Jesús Manuel, que el pobre el que nos ha preparado todo esto. Bueno, pues las primeras evidencias arqueológicas que confirman la existencia de poblamiento en el territorio actual de Ceglavín nos hablan de que efectivamente están diseñadas pues, para defender ese espacio o esa frontera que lo marca el territorio. No es una frontera, la geología de Ceglavín, pues tenemos unas fronteras naturales que tienen que estar protegidas por las invasiones y por todas las personas que puedan pasar por ellas. El caso de la situación de los poblados indígenas anteriores a los romanos de Ceglavín, a diferencia de en otros lugares, los nuestros están situados en lugares elevados, son entonces castros de altura. El objetivo de esos castros es controlar y diferenciar su territorio, pues respecto para controlar todo el paso de toda la gente. Vamos a ver, Un poco los nervios. Para controlar el paso de la corta población que pueda dominar esas tierras. Entonces, el primer castro que... Sí. Lo primero que vamos a hablar es del castro del Periñuelo. El castro del Periñuelo está situado en la Sierra de la Solana, data de la época de la Edad del Bronce, de unos 1500 años antes de Cristo, y está formado por un recinto pues bastante amplio, tiene fronteras, las defensas son naturales, excepto una muralla que es el único sitio por donde se puede acceder a él, que es la zona este. Tiene la situación del castro, como podéis ver, tiene una visualización tremenda, pues son unos 50 no, es que así no 50 kilómetros, y
No sé de memoria. Bueno, vamos a ver. Este castro de la edad de bronce, que la función principal es el paso vigilar el paso del vado del río Alagón. Y está en lo alto de allí, de la sierra nuestra, pues con esa función. Porque por ahí pasa el camino que va, no sé si es el camino de los pescadores. No, el camino de los pescadores pasa más abajo. Era el camino hacia arriba, hacia la sierra, hacia el vado de Cachorrilla. El vado de Cachorrilla, hacia Coria y Casillas del Coria. Existe otro castro que está ya en Garrovilla, que es el que nosotros siempre hemos hablado, el castillo de Lucillo, que siempre han dicho que es de Ceglavín, pero no es de Ceglavín, es de la parte de Garrovilla, que tiene la misma función y están los dos entrelazados porque el camino es el mismo camino por donde tenían que pasar en la época aquella, pues todas las personas que comunicaban el camino hacia los dos castros, y ahí estaba en Lucillo, también estaban pues controlando el vado del Tajo. Vamos a ver. Luego la Vigueta. Luego de la Edad del Hierro tenemos el castro de la Vigueta. El castro de la Vigueta está en el vado de la Ribera Frenedosa. Es más o menos de la Edad del Hierro, de 500 años antes de Cristo, y tiene las mismas funciones que el anterior, es controlar el paso de la ribera. Dice Adriano que ese castro nunca existió, pero yo creo que sí existió. Tiene una altura de 266 metros, más o menos tiene entre 3 y 4 hectáreas, y es una planicie que está mesetada, que se ve que está mesetada, Adriano? Enfrente de la ribera, enfrente de la ribera. Y está formada, las murallas están formadas por lajas de pizarra, de unos 3 metros de grosor. Bueno, pues... ¿Quieres hablar de qué? De los... Ya vamos a seguir la guerra sí, lusitana. ¿no? Vale. Pues a finales del siglo III después de Cristo, la vida rutinaria de estos castros pues se vio alterada pues por la invasión del ejército romano, que lo que intentaban era pues conquistar y someter esos territorios. Entonces comenzó pues un periodo de gran agitación bélica que se llamaron las guerras lusitanas. Estos conflictos armados entre la República Romana y las tribus, estas tribus las conocemos como... Guerra lusitana. Las guerras lusitanas, exactamente. Tuvieron lugar entre el año 155 y 139 a.C. y los lusitanos se rebelaron contra Roma en dos ocasiones, en el año 155 a.C. y en el 146 a.C. El tiempo que más resistieron los lusitanos fueron con el famoso líder Viriato, que inició una guerra de guerrilla, es decir, como conocía bien el territorio, el terreno, aprovechaba pues ese conocimiento para hacer derrotas a las legiones, haciendo escaramuzas que desconcertaban a los romanos, y consiguió aguantar 8 años contra las tropas invasoras. Al final, lógicamente, Roma pues consiguió vencer.
Don Julio nos dice que Viriato estuvo por Ceglavín, y puede ser cierto porque si hemos hablado de estos castros de altura, de estos castros de la Edad del Hierro, lo normal, tan importante es que estaban al pie de los vados de los ríos Tajo y del río Tajo y del río Alagón y de la ría Frenedosa, es lo normal que estuvieran por aquí. Bueno, pues una vez ya que impuesto el poder de Roma, la zona de Ceglavín queda en una posición intermedia entre dos tribus. Unos dicen que es entre dos tribus, entre los betones y los lusitanos. Unos dicen que somos betones, otros dicen que somos lusitanos. En fin, en una situación, estamos otra vez en una frontera de dos entidades, y que conlleva a vivir en un espacio pues peligroso, con las correrías, con el pillaje bandoleril. Entonces pues se hace necesario edificar lugares de protección para los habitantes. En las proximidades del Ceglavín urbano actual podemos observar pequeñas congregaciones poblacionales. El asentamiento de la sierra de la dehesa Boyal, cerca del río Alagón, tiene también una función sobre los vados de paso del río Alagón, por la calzada que se dirigía hacia Zala Mayor. Es una extensión bastante amplia, con construcciones rectangulares. Ese castro probablemente sea romano. Sea romano porque no se han encontrado ni tumba tardorromana ni otras cosas, otros vestigios anteriores a los romanos. Ahí se ven perfectamente los arranques de cimientos, se ven las murallas defensivas, lo que parece ser las murallas defensivas, que realmente, Adriano, yo no sé cómo se llama esa zona, la zona del... Es la zona de donde estaba la majada, para la gente que está por aquí, la zona que está en la majada de los cuchillos. Pero es el que está en de la lapita para adelante. Sí, bueno, ahí es la de esa, exactamente. Sí, es un término ahí. El arroyo de los melonares, por ahí, exactamente. Bueno. Donde estaba la bajada de los cuchinos, hacia el río, hacia el Aragón. No lejos de ahí se encuentra el asentamiento de las casas quemadas. Las casas quemadas, bueno, podría tratarse de un conjunto de villas de aprovechamiento para los ganaderos, pero también no es descartable que fuera una zona defensiva, porque desde ahí se controla toda la dehesa. Esta zona probablemente tenga un origen anterior al romano. Si bien hay que tratarlo de la época tardorromana por las tumbas excavadas en roca que hay, que son visigodas. También diré que estuve en Semana Santa allí y encontré una roca con cazoletas. Lo que nos está diciendo ya es que esa zona es anterior a la época celta, por decirlo de esa manera. Seguramente sea también de la Edad del Bronce. Y después, pues, ya en la crisis de poder de Roma, pues los pueblos germanos iniciaron la invasión del Imperio Latino, pues logrando instalarse en la península ibérica. Estos nuevos invasores pues, introdujeron otras nuevas costumbres, otros nuevos usos, otra forma de vida, otra religión. En este tiempo, de los tiempos todos religiosos de los visigodos, nuestro territorio siguió caracterizándose por ser un espacio fronterizo y lleno de peligro. Aparecieron bandas que asaltaban a los caminantes, atacaban a los pequeños poblados. Nosotros podemos decir que... No lo he puesto ahí, ahora lo ponemos. Que podemos hablar del nuevo emplazamiento urbano, que es exactamente donde estamos ahora. Es una posición estratégica militar. Lo podemos situar en donde está la iglesia parroquial. Es un lugar que no está muy lejos de la aldea de San Lorenzo, que la toponimia aldea pues, nos está diciendo de que hay una población antigua. Y la primera
el primer vestigio arqueológico que podemos datar que podemos decir que está en el casco urbano es esta tumba que está por el arroyo, por donde está donde está la Media Luna, donde está la calle Corredera, donde acaba la calle Corredera, que sea el arroyo. En frente del Pozo de la Fuente. Donde me caí, yo sí lo hago por ahí. Y el camino de los Baldinos a la izquierda. Y este es podemos decir que es el primer resto más antiguo que tenemos dentro del casco de Ceclavín, que es de la época visigoda. Bueno, a lo que vamos, donde estamos ahora. Donde estamos ahora, está claro que aquí en la zona esta donde estamos, en la calle Turrutrero, se alzó una población que discurría entre los dos arroyos, el arroyo de Ceclavín, que está aquí, ¿no?, y la corriente del agua. Ahí es un foso natural en donde se levantó pues, seguramente una torre de vigilancia. La calle Turrutrero, el Tur, nos está hablando o bien o de una torre, o que hubo una torre, es un prefijo latino. No, es un prefijo celta, es un prefijo prerromano. Nos está hablando de que hubo o una Tur, el Tur es una torre, o bien nos indica el torrente de agua. En Alcántara hay una calle también parecida por debajo de la iglesia de Santa María de Almodóvar, la llaman Torrontrero o algo así, y venía a ser como la tienen descritas como una zona de desagüe de correntías de aguas. Es lo que pone en la. Y posiblemente el Turrutrero sea eso, del torrente de agua del arroyo nuestro de Ceclavín, de la Alameda. Y aquí es donde se alzó la primera población ceclavinera, que es los dos arroyos hacían de defensa de la población, y la población se extendió seguramente hasta la calle Cantarrana, que Cantarrana no significa que había una charca allí en la ermita que cantaban las ranas, no. Cantarrana significa cantus del latín, lado opuesto, extremidades, ran del celta, alturas, límite, frontera, es decir, el límite del pueblo. Que en Alcántara hay otra calle Cantarrana, en muchos pueblos hay calle Cantarrana. Sí. Y luego, pues por el otro lado, pues seguramente sería por la plaza vieja el límite, aunque quizás pudiera llegar, porque toda esa parte de la más antigua, hasta la aldea, aunque la calle Aldea yo creo que más bien era de la época árabe, sí. Sí. Muy bien. Sí. Si quieres añadir algo más. No, hasta yo creo que ya está, ¿no? Pasamos a la época de los árabes. Vale. ¿Quieres hablar tú o comento yo? Habla tú, sí. Vale. Así está. Muy bien. Muy bien, gracias Paco por tu explicación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, más o menos. Es la primera vez. Sí, bueno. Son muchos datos, es una época un poco tan antigua que es un poco difícil de explicar. Pero bueno, yo creo que más o menos la habéis entendido, ¿no? Como conocéis los espacios que él ha ido citando, creo que os podéis situar. Más o menos lo que Paco ha querido explicar es hablar un poco de los antecedentes del Ceclavín actual, comentando que Ceclavín, por lo que os decía anteriormente, siempre ha estado en un lugar de frontera, una tierra de frontera, y eso ha condicionado mucho la evolución urbana y la formación de futuros asentamientos poblacionales. Y ha sido lo que está examinando Paco, que los primeros se encontraban en lugares altos de la sierra, que eran los castros, tanto el de la Vigata como el del Periñuelo, que ya tenían una función, en primer lugar, de control de paso del río, de los caminos, y luego posteriormente, cuando llegaron Roma, pues tuvieron una función más bien militar, que es lo que queremos destacar en esta charla. Luego nos ha comentado que
sí, que el primer asentamiento que encontramos en lo que es el núcleo urbano actual de Ceglavín es donde se encuentra la zona de la aldea de San Lorenzo, que entendemos que es el origen real de Ceglavín, ¿vale? Y todo relacionado con un lugar de frontera. Era un lugar que estaba, como ha comentado Paco, una zona amesetada, más o menos donde estamos ahora mismo, en la iglesia, en la zona de la plaza mayor de la iglesia. Era una zona amesetada que estaba rodeada por dos arroyos. El arroyo de Ceglavín, que corre aquí a la izquierda, ¿no? Creo. A la derecha. Lo va bordeando. Vale. Y luego lo que es la calle que va a parar a la glorieta, que era la corriente del agua, ¿verdad, Adriano? Sí. Pues entre esas dos corrientes de agua había un cerro, que es donde está situada la iglesia y donde estamos ahora mismo también, y ahí creemos que fue el origen del pueblo. ¿Vale? Y estaba situado en esa zona mesetada, rodeado por dos arroyos, porque hacían las funciones de foso defensivo, que es lo que más o menos os ha venido a explicar Paco. Esos son los antecedentes, todo visto desde el punto de vista de un lugar fronterizo, ¿vale? Yo ahora mismo vamos a pasar a la siguiente etapa histórica, que es la Reconquista. Bueno, más bien la Reconquista no, la etapa árabe, ¿vale? Teníamos por aquí lo de... Vale. Bueno, a partir del año 1711 entramos en una nueva etapa histórica, como os comento. Será bajo la presencia musulmana aquí en tierras de Ceglavín cuando realmente se comienza a hablar del núcleo poblacional que con el tiempo se convertirá en el Ceglavín que hoy conocemos, ¿vale? A ver. Poco a poco, esto habría que empezar a hablar que en los tiempos de Almanzor, el gran caudillo árabe, en sus luchas para conquistar, para defender los territorios de Al-Ándalus, del avance cristiano, fue repoblando las tierras que estaban entre la frontera, entre los territorios cristianos y musulmanes, con pueblos formados por gente que le gustaba mucho vivían de la milicia, eran militares, vivían del campo, eran pastores, pero al mismo tiempo ejercían funciones militares, ¿vale? Digamos que fue poniendo guarniciones en lugares de la frontera que luego con el paso, esas guarniciones militares dieron paso a los pueblos actuales. Y eso es lo que seguramente pasó en Ceglavín. Fue Almanzor, el caudillo árabe, el que propulsó este tipo de asentamientos militares. Y pensamos que aquí, Ceglavín, el nombre de Ceglavín tiene varias hipótesis. Fernando Claros, un paisano vuestro, ha hecho bastante... Antes Mercedes, ¿no? Mercedes antes justamente, y posteriormente Fernando han hecho un estudio bastante detallado sobre la toponimia de Ceglavín y han venido a indicarnos que seguramente el nombre de Ceglavín procede de uno de estos poblados militares creados por Almanzor. Fue asentando una etnia de soldados llamados los esclavones, que venían, esclavones y clavilli, ¿no? Era una especie de... mercenarios que servían en los ejércitos árabes. Exactamente, sí. Del este eran... Sí, si quieres comentarlo tú. No, sí, eran mercenarios del este de Europa. Eran esclavos que tenían los árabes. Me parece que los llevaban hasta Barcelona y ahí en Barcelona los vendían y lo utilizaban como esclavos y dicen que estaban en Coria. En Coria me parece que se escaparon unos cuantos y se vinieron aquí y fundaron Ceglavín. Pues como dice Paco, en tiempos de Almanzor, el caudillo musulmán, para asegurar la defensa del territorio fronterizo con los cristianos, se comenzó un proceso repoblador consistente en atraer hasta la franja de nuestro actual Ceglavín a gente que al mismo tiempo que quisieran trabajar la tierra como pastores y agricultores, tuviesen también la capacidad defensiva para defenderla militarmente. Es así que al grupo tribu que aquí se asentó, que como bien dice Adriano, eran esclavones, eran siervos de los musulmanes, los situaron aquí y poco a poco fueron los que formaron el pueblo actual de Ceglavín. El nombre de Ceglavín procede precisamente de la toponimia de Ceglavín. Y bueno, como os comentaba antes, el poblado fundacional está situado más o menos en la zona que he comentado antes, donde estamos ahora, en la iglesia, rodeado de las dos corrientes de agua, y ese es el lugar donde podemos decir que comenzó el Ceglavín actual.
Con el tiempo, los cristianos fueron bajando en sus cabalgadas de reconquista. Aquí tenéis 2 mapas en los que en diversos periodos vemos las primeras cabalgadas de los reyes cristianos intentando conquistar la zona de Coria, Alcántara y todo lo que es hoy la frontera de Portugal. Y entre esos pueblos que encontramos ahí estaba el antiguo Ciclavilli, que posteriormente, cuando sea conquistado por el monarca Alfonso IX en el año 1212, pasará a llamarse Ceclavín. Y a partir de ahí es la historia que conocemos de nuestros días. Una vez que se conquistó el territorio, había que organizarlo para aprovecharlo administrativamente y aprovechar sus recursos naturales. Se entregó la administración de estas tierras a las órdenes militares, y entre ellas la que se quedó con esta parte del territorio fronterizo donde está situada Ceclavín es la Orden Militar de Alcántara. La Orden Militar de Alcántara ha tenido mucha repercusión en la historia de Ceclavín porque ha sido la que ha dominado durante largos siglos todo lo que es la gestión administrativa de las tierras, de los ganados, de todo, de la sociedad de ceclavinera. Y de hecho Ceclavín ha estado, hasta que consiguió independizarse de Alcántara, pues es una historia bastante interesante que algún día a ver si tendremos la oportunidad de contarla, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que, relacionado con los asuntos militares, una vez que la Orden de Alcántara se asentó aquí, fundó una encomienda. Precisamente el edificio en el que hoy estamos es el germen, es fruto de esa encomienda que fundaron aquí la Orden de Alcántara. Esto era el Palacio de la Encomienda, la sede del Comendador. En aquellos tiempos, los soldados, la Orden de Alcántara, sabéis que eran soldados, eran mujeres que al mismo tiempo ejercían de militares. Por lo tanto, la historia de Ceclavín, cuando estuvo aquí la Orden de Alcántara, también está relacionada con la guerra. ¿Por qué? Porque la Orden de Alcántara tuvo bastantes disputas con otras órdenes militares, por ejemplo la del Temple, que quería también tener poder sobre el territorio de Ceclavín. Y en esas luchas, pues, ¿quién pagaba siempre? Los vecinos, los habitantes, los aldeanos que vivían en esas aldeas. Fue un tiempo bastante violento. Estamos hablando de entre los siglos XIV y XV. Y aquí sería muy interesante hablar militarmente del castillo que hubo en Ceclavín. Aunque hoy no queda ningún resto, pero pensamos que hubo un castillo antiguamente. ¿Dónde estaría situado? Pues pensamos que por la toponimia urbana podría estar situado cerca de en la zona donde se encuentra hoy la calle Alcázar. La calle Alcázar, su nombre nos remite a eso, a una construcción militar. Pensamos que podía estar en esa zona porque es la zona elevada que está al otro lado del arroyo de la corriente del agua, que se encontraba justamente enfrente de la zona donde estamos ahora. Sería una especie de torre. Cuando hablamos de castillo no hay que pensar en un castillo como vemos en las películas, una muralla grande, rodeado de torres. Era más bien una torre defensiva a cuyos pies vegetaba un antiguo poblado de militares, y a su lado había unas casas de pastores, que eran lo que era el primitivo pueblo de Ceclavín, ¿vale? Y pensamos que estaba en la calle Alcázar precisamente por eso, porque estaba situada en un alto, estaba rodeada por un arroyo que le servía de foso. Este castillo fue bastante importante porque, aparte de las funciones defensivas, estuvo involucrado el dueño de este castillo, el comendador de Ceclavín, estuvo involucrado en las luchas intestinas de la Orden de Alcántara con otras órdenes militares, en los bandos nobiliarios que hubo a lo largo del siglo XV, que fueron guerras entre bandos de la gente, digamos, importante de entonces, las familias importantes, que se disputaban el poder. Y unas tenían unos pueblos, otras tenían otros pueblos, y entre ellas luchaban. Y entonces se disputaban los pueblos que tenían cada una. Y como digo, el castillo, que estaba situado en la calle Alcázar, jugó un papel muy importante en esas guerras. El castillo de Ceclavín desapareció en torno al año 1430, ¿no? 1430. Sí. En una de esas cabalgadas que el maestre de Alcántara, Sancho de Monroy, cuando le disputaba el poder a sus adversarios, pues se acercó a Ceclavín, como a otros tantos pueblos, y para evitar que sus enemigos se refugiaran en el castillo, lo derribaron. Y fue el fin de lo que supuestamente podía haber sido el castillo de Ceclavín, ¿vale? Que, como digo, se encontraba en la zona de la calle Alcázar. A partir de entonces, una vez que ya se pacificó la zona, realmente no hubo una guerra oficial, pero siempre la tierra de Ceclavín siempre estuvo sujeta a violencia, sobre todo relacionada con cuadrillas de bandoleros y de cuatreros. La Mesta, el paso de ganados,
cruzar la frontera, porque ya por entonces el Reino de Portugal ya se estaba formando, ya estaba bastante consolidado, había mucha relación de comercio con el país vecino, y entonces pues era un lugar donde digamos las bandas de malhechores tenían un lugar idóneo para sacar sus botines. Y bueno, por aquí hubo bastantes bandas de este tipo de bandidos. En Zarza hay un castillo en la zona de la sierra, la que limita con Zarza, con Moraleja. No sé si lo conozco, seguramente a lo mejor más de uno de vosotros había oído hablar de ello. Es el castillo de Hernán Centeno, ¿vale? Hernán Centeno era un bandolero de esta época, que tenía asolada todos los campos de Zarza, de Ceclavín y toda la frontera de la zona de Alcántara. Hubo un tiempo que dominó todos los poblados. Y desde el castillo, que hoy está derruido en los límites entre Zarza y Moraleja, pues controlaba toda esta zona. Y Ceclavín pues seguramente fue paso más de una vez de sus correrías. Bueno, no he pasado la imagen, pero bueno, esto es solamente una imagen de Sancho de Monroy, que fue otro de los grandes abanderados de las luchas nobiliarias de esa época, de la Orden de Alcántara. Como había comentado Adriano, seguramente el momento más importante de la historia militar de Ceclavín va a ser el siglo XVII, entre los años 1640 a 1668. Va a ser el momento en el que Ceclavín se construya sus murallas, las murallas de las que todos habéis oído hablar, y de los montados de Ceclavín. No sé si a alguno os suena unas compañías de jinetes que se convirtieron prácticamente en los defensores de toda la comarca de Alcántara. Previamente, antes de empezar la guerra, habría que comentar que Portugal en el año 1580 hasta entonces era una nación independiente de la corona castellana, pero en el año 1580, al quedarse sin reyes, murió Sebastián I sin herederos, y entonces Felipe II, que era el monarca de España, el de la monarquía española, presentó sus credenciales a ser heredero de Sebastián, porque Sebastián era sobrino de Felipe II. Y como Felipe II tenía tanto poder, era el rey todopoderoso de aquella época, pues consiguió hacerse con la corona portuguesa. Y desde el año 1580 Portugal estuvo unido a España, aunque administrativamente Felipe II y tanto Felipe II, Felipe III y Felipe IV le dejaron una cierta libertad de maniobra, pero aún así, con el paso del tiempo, sobre todo la oligarquía, la gente, las clases importantes de Ceclavín empezaron a temer que le restasen poder. Y bueno, hubo una serie de motines a comienzos del siglo XVII, en 1637 y 1638, en la ciudad de Évora, en Portugal, que al final acabaron con una revuelta popular que dio lugar a la guerra de Portugal, que es la que tenéis aquí en la diapositiva, que es la que vamos a comentar. Vale, la guerra de Portugal, como digo, fue una guerra muy larga, duró 28 años, desde 1640 a 1668, y sobre todo afectó a los pueblos que estaban limítrofes con Portugal, y pues, desde luego Ceclavín fue uno de los que más sufrió esta guerra, ¿no? ¿Qué ocurrió con esta guerra? Pues que los portugueses aprovecharon un momento de debilidad de la corona castellana, porque la guerra estalló el 1 de diciembre de 1640, que fue cuando en Portugal, en Lisboa, derrocaron a la virreina Margarita, que era la que ostentaba el poder en nombre de Felipe IV en Lisboa, y entonces los portugueses nombraron como su propio rey a Juan de Braganza, y lo llamaron Juan IV, que fue el primer rey portugués de la dinastía Braganza. Y lo que ocurrió es que los portugueses aprovecharon una situación de debilidad de la corona castellana, porque por entonces el ejército de la corona de España estaba involucrado en varias guerras, sobre todo las famosas las guerras de Flandes, en Holanda. Digamos que los famosos tercios, el ejército invencible, la flor innata de los ejércitos estaba destinada allí, en Flandes. Y entonces era imposible, cuando estalló la guerra de Portugal, traer esas tropas veteranas que estaban muy bien curtidas en muchas batallas, traerlas a Portugal para intentar que Portugal no se rebelase.
en parte porque los reyes, o sea, Felipe IV consideró, y Olivares, que era su primer ministro, consideró que la guerra de Portugal era una guerra menor, que Portugal no iba a ir muy lejos, que aquel conato de independencia que había intentado se iba a acabar muy pronto, y por lo tanto que no necesitaban a un ejército profesional para defenderse, que simplemente con los vecinos que vivían en los pueblos se podían organizar militarmente, le enseñaban un poco las tácticas militares y a partir de ahí era muy fácil que la revuelta de Portugal no prosperase. Pero se confundieron. Al segundo año se vio que Portugal poco a poco tenía mucho empeño en conseguir su libertad jurisdiccional de la corona castellana, y contó también con el apoyo de Francia y de Inglaterra, que eran las grandes potencias enemigas de la corona castellana, que apoyaron a Portugal, y bueno, y poco a poco eso fue también fue el motivo para que la guerra se alargase tanto. Y como digo, pues esa guerra, bueno, esos dos mapas, ¿me pasas? Pásame. Bueno, este primer mapa son los conflictos militares que tenían la corona castellana por esa época. Esto es Flandes, Holanda, que se digo que es el conflicto más importante, era el que más interesaba a la corona castellana, y era donde estaban destinados los principales ejércitos de esa época. En las guerras también en el norte de Italia, el condado de Cataluña, que también se había independizado en el verano de 1640, y por último estaba Portugal. Cuando comenzó la guerra de Portugal, en Madrid se reunieron los ministros con Felipe IV con Olivares y decidieron cuál era la prioridad, cuál era la guerra que más le interesaba a España, y decidieron que, por lo que luego he comentado antes, que pensaban que Portugal no estaba realmente preparada para sostener una guerra contra España, que era el gran imperio de entonces, y le dieron más importancia al resto de frentes, y por eso la guerra aquí fue una guerra, digamos, de segundo nivel, ¿vale? Y por eso los ejércitos, los que realmente sabían luchar y tenían la preparación suficiente para enfrentarse al enemigo, aquí nunca llegaron. Y por lo tanto los ejércitos que lucharon contra Portugal fueron los mismos vecinos que vivían en los pueblos. Vecinos que como es lógico, no estaban preparados, no sabían de nada de técnicas militares. Ese fue uno de los motivos de que la guerra también se alargase. Al no tener un ejército muy bien preparado, la guerra se fue alargando, y bueno, y Portugal al final consiguió su independencia. Y este segundo mapa es el que aquí vemos la frontera de Portugal con los principales sitios. Bueno, no se ve muy bien, la imagen no es muy nítida, pero aquí aparecen los principales pueblos de la frontera, tanto a un lado como a otro, y aquí está Zarza y Ceclavín, que eran uno de los principales cuarteles de la zona de Alcántara. Bueno, para que os hagáis una idea de cómo era Ceclavín a comienzos del siglo XVII, cuando se tuvo lugar la guerra de Portugal. Esto es una descripción militar es en torno al año 1641. No sé si la podéis leer, no sé cómo se notará la... Sí. Bueno, viene a decir que la villa de Ceclavín está en esta parte de la Zarza. Siempre se tenía a Zarza como la referencia porque era el lugar más cercano a la frontera con Portugal. Y a partir de ahí, en las descripciones que hacían los militares del sistema defensivo de la raya, empezaban a contar desde la Zarza y desde la Zarza hacia el interior, ¿vale? Y lógicamente Ceclavín era el siguiente pueblo en importancia después de Zarza. Pasando el río Alagón, legua y media, solo tiene un vado entre Zarza y Ceclavín, por donde pasan, que se llama el vado gallego, que hoy se sigue llamando el mismo nombre. Está cerca de los Canchos del Ramiro, ¿no? No, largo, está donde estaba la aceña de la luz. Vale. Este era el mejor paso que tenían para cruzar lo que he comentado antes, del contrabando, del comercio que había con Portugal. El río Alagón tenía dos pasos. Este era uno de ellos. Y luego había otro que era donde está actualmente el balneario de las Cañas, que antiguamente eso se llamaba la Huerta de la Condesa, la Barca de la Condesa, ¿vale? Aquí tiene puesta la villa de Ceclavín centinelas. Como digo, Ceclavín, como era el segundo lugar después de Zarza para controlar la frontera, una vez que los enemigos lograban rebasar Zarza, Ceclavín era el siguiente escudo defensor de los pueblos del mar interior. Por lo tanto, Ceclavín a su vez tenía puestas centinelas y torres a lo largo del río para controlar que cuando los portugueses querían sobrepasaban Zarza, querían entrar más adentro, ¿no? Aquí tiene puesta la villa de Ceclavín centinelas, y por la parte que mira Alcántara, antes de entrar en el Tajo, por donde llaman el Pontón, es un paso tan recogido que con una puente que hace de madera pasa por esta parte. O sea, fijaros que ahí el río se encajona tanto que no hacía falta, con un simple puente de madera cruzaban al otro lado. Ese era el otro lugar defensivo donde los ceclavineros, el concejo de Ceclavín tenía puesta otra torre con otro centinela, ¿vale? Aquí habla de
bueno, como digo, está señalado en rojo. Aquí han hecho los de Ceglavín una atalaya y está siempre con poca guarnición. Ese también es otro de los motivos de que la guerra se alargase, que claro, era un pueblo, pero no... Muchos vecinos, aparte de que no sabían las tácticas militares, eran pueblos que tampoco tenían una población muy grande. El que se dedicaba al campo estaba dedicado al campo, y luego el que estaba libre era el que se dedicaba a soldados. O sea, si había a lo mejor 800 vecinos, pues a lo mejor 400 estaban dedicados al ganado y al campo, y los otros 400 eran los que se dedicaban a la milicia. O sea que era una guarnición muy corta. Y si esa guarnición, aparte de que la MIN tenía que defender el resto del pueblo de la frontera, pues siempre era muy escasa. Por eso siempre se quejaron precisamente de eso, de la escasez de soldados. A ver. Aquí es muy interesante porque ya nos empiezan a hablar de la famosa muralla de Ceglavín. Dice, tiene la villa de Ceglavín su muralla, que hicieron a su costa. A su costa quiere decir que la sufragaron los vecinos con el presupuesto de su propio bolsillo. Tiene una villa... A prueba de cañón. Fue una construcción, digamos, que para aquel tiempo era bastante sólida. La hicieron con piedra menuda y hicieron dos filas, una exterior, la cara exterior y la cara interior. Y la zona del interior la rellenaron con cascajo, y luego la zona exterior la taparon con arena y la taludaron. Esto servía para que los proyectiles de los cañones no hiciesen tanto daño en las murallas, y digamos que amortiguaban el golpe, ¿vale? Estaba ataludada. Dice, no ha tenido ni tiene pieza alguna. Pieza alguna se refiere que no había piezas de artillería. No tenía, o sea, estaba la muralla, pero no había piezas de cañón, ni de ningún tipo, ni calibre alto ni de calibre bajo. Los vecinos simplemente se defendían con sus escopetas de caza, unas escopetas de caza que eran muy rudimentarias, y luego los famosos arcabuces y mosquetes de la época. Tampoco tiene baluartes. Los baluartes eran las medialunas que aparecen en el famoso mapa. Y tampoco tenía un fuerte real. Digamos, el fuerte real se refiere al acuartelamiento donde se reunían las tropas, ¿vale? Era digamos que el cuartel. Estaba la muralla y luego había un edificio donde digamos que era el cuartel de las tropas, pero eso no existía, porque las tropas se alojaban en las mismas casas de los vecinos. Se repartían, venía una guarnición de 400 soldados, y dependiendo de la población que había y de la riqueza que tenía, de las posibilidades que tenía cada vecino, pues en cada casa, aparte de dar de comer a tu familia, tenías que dar de comer a los soldados que te tocaban. Incluso si los soldados tenían caballo, también tenías que darle de comer a los caballos. O sea que fue una situación bastante difícil también para los ceglavineros. Los capitanes que tenían las tropas de Ceglavín, como digo, no solamente asistían a las tropas ceglavineras, sino que también acudían a Alcántara y a Zarza. Y aquí es muy interesante porque habla de Fernando Alonso Gallego. Fernando Alonso Gallego fue un paisano vuestro, que fue uno de los militares más importantes de aquel tiempo. Fernando Alonso Gallego pertenecía por aquel entonces a una de las familias más importantes de Ceglavín. Estaban los gallegos y los Sande, que eran los dos clanes principales del pueblo. Eran unos clanes que una vez se apoyaban entre sí y otra vez por el poder se disputaban el consistorio. Y bueno, en el clan de los gallegos pues sobresalió Fernando Alonso Gallego. Este hombre había sido antes de la guerra juez de contrabando. Fue el que controló el contrabando antes de la guerra, y bueno, conocía muy bien todos los entresijos del contrabando. De hecho, escribió un libro pues citando pues todo lo que habían hecho los ceglavineros y los zarceños con el contrabando, ¿no? Bueno, es que hay que también decir que militarmente Ceglavín y Zarza siempre han sido unos lugares muy cuestionados por la monarquía, porque han dado muchos problemas precisamente por el contrabando. Y bueno, aprovechando que Fernando Alonso Gallego conocía muy bien a sus vecinos, lo nombraron juez de contrabando. Y antes de la guerra pues se dedicó este hombre a controlar todo aquel trasiego de comercio ilegal. Una vez que comenzó la guerra, los jefes militares se dieron cuenta de la valía de este señor, y entonces le ordenaron que crease a las compañías de montados de Ceglavín, que son las famosas milicias de naturales que se encargaron de defender a falta de fuerzas profesionales Ceglavín. Fernando Alonso Gallego montó dos compañías de vecinos de caballos. Era muy fácil que los vecinos de Ceglavín tuviesen caballos, porque el contrabando precisamente se hacía con caballerías mayores, o sea que no había problema en tener ese tipo de animales. Y con ello formó dos compañías entre 100 y 120 soldados, que estamos hablando en el total de unos 250 soldados, ¿vale?
Estos soldados, como digo, principalmente servían en las guarniciones de Clavín, pero también servían en Alcántara, en Zarza, incluso bajaban al cuartel de Badajoz, que era donde estaba el cuartel general del ejército de Extremadura, que era el que se había creado en Profeso para luchar contra Portugal. O sea que acudían allí donde más era urgente la llamada. Aquí tenéis unos datos de la caballería que hubo en Ceclavín a lo largo de la guerra, ¿vale? Normalmente siempre hubo 2 o 3 compañías y, como digo, pues el número de soldados rondaba entre los 150 200 soldados, ¿vale? Bueno, estos son unos documentos en los que aquí se cita a los nombres de los soldados cuando se hacían las reclutas. Cuando venía el comisionado del ejército y normalmente llegaban a la plaza del ayuntamiento tocando un tambor, le entregaban al alcalde un papel, se hacía un bando y durante 3 días se llamaba a los que quisieran apuntarse, alistarse. Se les daba una paga para que con esa paga se comprasen un vestido y luego, bueno, una vez ya alistados, o bien servían en la guarnición de Ceclavín o se lo llevaban a otro tipo de guarniciones. Y esto es un listado de los soldados que por el año 1642, si no recuerdo mal, formaron en Ceclavín. Es curioso porque en el papel este más pequeñito que hay, este de aquí, casi todos los nombres que se citan están relacionados con la familia de Sande, ¿vale? Se ve que esta familia, al ser también importante, siempre tuvo un papel militar y muchos de sus miembros destacaron precisamente por soldados. Bueno, ¿qué sucesos militares acontecieron en Ceclavín con estos soldados, con estas milicias de caballistas naturales? Pues la verdad es que podemos contar bastantes acontecimientos. Como digo, luchaban una vez en forma solitaria y otras veces acudían a reforzar las tropas del ejército de Extremadura. En Zarza entraron varias veces acompañando a los soldados de Zarza. En Zarza había otro capitán, junto a Fernando Alonso Gallego, había otro capitán que se llamaba Juan Montero Polán, que también en Zarza montó otra compañía de soldados naturales también con los vecinos zarceños. Y entre ambos pueblos pues lograron bastante fama en toda la zona. Incluso eran llamados muchas veces a subir a la zona de Ciudad Rodrigo porque, bueno, se ve que el valor de esta gente fue más allá de nuestro territorio, ¿no? Y eran llamados muchas veces por otros sitios. Por citaros algún acontecimiento, pues por ejemplo en octubre de 1647 llegaron hasta Castelo Blanco y prácticamente incendiaron media población, ¿vale? Y esto solamente lo hicieron los zarceños y los ceclavineros, sin necesidad de apoyo del ejército profesional. Uno de los acontecimientos de los más importantes que hubo en este tiempo fue en marzo de 1650. Concretamente el día 23 de marzo de 1650. Fue el día en el que murió el famoso Fernando Alonso Gallego, que por esta época, debido a su valor, la gente le puso el sobrenombre de Toribico, ¿vale? Que tiene que ver, no sé cuál es el motivo, pero seguramente tendrá que ver con el valor que tenía este hombre. Bueno, pues como lo digo, el 23 de marzo de 1650, que era un jueves, por cierto, a las 4 de la tarde, el escribano, que en aquel tiempo estaba en Ceclavín, que se llamaba Alonso Sánchez Lucero, recibió una notificación de unos espías, de unos soldados que le dijeron que por la zona de Coria había una partida de caballistas portugueses que estaban robando todo el ganado y que estaban regresando hacia Portugal a cruzar la frontera por Monfortiño y que obligadamente tenían que hacer el paso por la sierra de Zarza, entre Zarza y Moraleja. Y entonces dieron el aviso a Fernando Alonso Gallego y este hizo a su vez un aviso al capitán de Zarza la Mayor, a Juan Montero Polán, y también dio un aviso al capitán de las tropas de Alcántara, que era el maestre de campo Sancho de Morroy. Una vez que se juntaron los 3 grupos de caballistas, se dirigieron hacia la sierra del límite entre Zarza y Ceclavín, justamente donde hoy pasa la carretera, que hay una fuente, la fuente de la Zarzamora. Todo el valle que se ve desde la carretera hacia abajo, hacia Moraleja, toda esa zona se llamaba las Ventas del Caballo, ¿vale? Allí siempre hubo una población, precisamente porque era un lugar muy inhóspito y era muy concurrido de viajeros, y para evitar que hubiese robos de bandolero y tal, ahí siempre hubo unas casas, pero debido a la guerra, para aquella época estaba deshabitado, pero era un lugar muy apropiado para hacer emboscadas.
La cosa es que cuando llegaron los jinetes de Zarza, de Ciclavín y de Alcántara a aquella zona, se habían juntado aquella tarde alrededor de 250 soldados de Zarza, Ciclavín y Alcántara, ¿vale? Liderados, como digo, por Toribico, por Polán y por Monroy. Cuando llegaron a aquella tarde del 23 de marzo, sobre las 5 de la tarde, a la venta del caballo, notaron algo raro. Vieron que allí, no sé, que había algo que no les parecía muy bien. Pero no decidieron investigar qué podía pasar, porque en ese momento llegaron otros jinetes que habían ido de vanguardia y le notificaron que la gente de Portugal que venía robando toda la zona de la campiña de Coria se estaba aproximando hacia la sierra y que eran muy pocos y que merecía la pena no pararse allí e ir directamente, no esperarles en la sierra, sino que ir directamente a buscarles, porque ellos eran más, o sea, nosotros, los castellanos, éramos más que ellos y que seguramente les podríamos vencer. Pues fue lo que hicieron, se fueron en busca de ellos y a la altura de la dehesa de Malladas se encontraron los dos grupos, los portugueses que venían y los nuestros que iban para allá. Los portugueses sabían que los castellanos iban hacia ellos y entonces hicieron una estratagema, porque ellos lo que querían era llamar la atención de los castellanos, los querían conducir hacia una trampa, cosa que nosotros no sabíamos, claro. Y entonces lo que hicieron es dar un rodeo. Y a medida que nosotros nos íbamos acercando hacia ellos, ellos se paraban. Y cuando estábamos más cerca, aceleraban. Cuando nosotros estábamos a su altura, otra vez se paraban. Y así, poco a poco, se inició una persecución que volvió otra vez al sitio de inicio, a las ventas del caballo, donde estaba la sierra. ¿Vale? Una vez que llegaron a la venta del caballo, a ese valle, que estaba rodeado de todas las sierras, de todas las montañas, lleno de maleza, de encinas y de jaras, que no dejaba ver nada, los portugueses se apartaron a un lado, el grupo de 50 portugueses que llevaban las vacas y las cabras que habían robado de los campos de Coria, se apartaron a un lado, llegaron los montados de Ciclavín y Zarza, y cuando estuvieron en el valle, aparecieron entre las montañas unos 200 soldados portugueses de infantería, disparando a mansalva, arcabuces y mosquetes, y pillaron, bueno, fue una emboscada, digamos, y no se salvó nadie, prácticamente no se salvó nadie, fue una masacre. Y fue un suceso que la verdad es que dejó un mal recuerdo en Ciclavín, porque esa tarde murió el famoso Fernando Alonso Gallego, que había liderado las tropas de Ciclavín y dejó prácticamente a todas las tropas, a todos los ciclamineros huérfanos, ¿no? Huérfanos de un líder militar. Y sufrió una muerte bastante cruenta. Le quitaron la ropa. Bueno, él como era un oficial, cuando se vio que estaba perdido, se bajó del caballo y empezó a decir que soy Toribico, porque todo el mundo lo conocía, porque se supone que a los oficiales los respetaban, les respetaban la vida, los hacían prisionero, pero no lo mataban. Pero se dio la circunstancia que un par de semanas antes de que esto sucediera, los castellanos habían hecho otra emboscada en tierras de Portugal, exactamente por Penamacor, y aquel día habían matado a 2 oficiales de Portugal, pero no tuvieron clemencia con ellos. Ellos también pidieron cuartel, pero los castellanos, por lo que fuese, y los mataron. Y entonces, en venganza, los portugueses planificaron el contraataque que os estoy contando. Y por eso, cuando Fernando Alonso Gallego se bajó a su caballo y pidió clemencia, el Juan Fiallo, que era el jefe de los soldados portugueses, dijo que no había oportunidad de seguir vivo. Lo desnudaron, le cortaron los genitales vivo, lo lanzaron a un calapero, o sea, a un zarzal, y una vez que estaba allí, casi medio crucificado, le empezaron a disparar hasta, bueno, cuando lo dejaron hecho polvo. El único que pudo escapar fue el capitán Juan Montero Polán, el zarceño, que llegó a Zarza muy mal herido y de hecho murió a los 2 meses de las heridas. Y algunos soldados de Ciclavín que pudieron escapar también, pero cuando llegaron a Ciclavín la verdad es que daba pena verlo, porque prácticamente a todos los que lograron escapar les cortaron las orejas y la nariz. Llegaron amputados. Hubo muchos soldados de aquel día que lograron sobrevivir y que luego pidieron digamos como una especie de subvención de ayuda para sobrevivir, ¿vale? En reconocimiento de los méritos. En Simancas, yo lo he tenido en mis manos, hay bastantes papeles, hojas de servicio, en las que los soldados contaban todos los méritos que habían hecho y entre ellos dicen con mucho honor, dicen, yo estuve allí aquel día, el día que mataron a Toribico. Fue un acontecimiento tan importante que dejó tan impactado a la gente que para ellos era un honor haber sobrevivido a aquello y pedían una especie de ayuda económica, una pensión vitalicia, y a algunos se la concedían y a otros no se la concedían. Bueno,
Pues seguramente este fue uno de los acontecimientos militares más importantes que ocurrió a lo largo de esos 28 años que os cuento. Y otro de los acontecimientos seguramente más importantes fue el que seguramente ya también habéis oído hablar alguna vez, el que viene aquí en este escudo. ¿Sabéis qué significa este escudo, verdad? No sé si alguien lo sabe. Es el escudo de los Andes, bueno, uno de los escudos de los Andes que existen ahora en la fachada de Ceclavín, ¿vale? No sé si se aprecia muy bien, bueno, el grande sí. Es el escudo, son los emblemas de la familia de Sande, una torre, un águila, pero abajo aparece un cañón, una mano cortada, un guante, y a la boca y aquí a la boca del cañón, aquí no se aprecia muy bien, pero es el cuerpo de un hombre, ¿vale? A ver, una vez que murió Fernando Alonso Gallego, el Toribico, como he dicho, pues las milicias montadas de Ceclavín se quedaron huérfanas, no tenían un líder que las guiase en la guerra. Pero por entonces surgió la oportunidad de otros ceclavineros muy importantes, que era precisamente el rival de la familia Gallego, que era otro Alonso, no Alonso Gallego, sino era Alonso de Sande Dávila, ¿vale? Este señor pertenecía a una familia, pues me digo, muy importante, había ocupado varias veces el puesto de alcalde, también ocupaba el puesto de alférez mayor, que le había heredado de su padre, de Mateo de Sande Calderón, que bueno, habría que contar muchas historias de esta gente, porque la verdad es que los Andes han dado mucho que hablar aquí en Ceclavín. Bueno, la cuestión es que este hombre cogió el relevo de Fernando Alonso Gallego Toribico y se hizo cargo de las tropas militares de Ceclavín. Y bueno, siguió cosechando muchos éxitos, hasta que llegó un momento en que también le llegó un final, digamos, muy parecido, muy triste al del personaje que le había precedido. Debemos situarnos en el año 1655 y debemos viajar hasta la villa de Salvaterra do Extremo. Salvaterra do Extremo era, bueno, por su posición fronteriza, era el principal cuartel enemigo de las tropas de Zarza de Ceclavín, ¿no? Era el enemigo más cercano. Y allí, de hecho, desde Salvatierra salían las patrullas de portugueses que querían atacar España. Pues bien, la verdad es que la relación entre Salvatierra y Ceclavín siempre ha sido muy controvertida, porque incluso en la guerra muchos ceclavineros iban a Salvatierra sin ningún problema, seguían comerciando ilícitamente, seguían haciendo el contrabando, porque en parte a Portugal le beneficiaba ese tipo de comercio, porque así, cuando comenzó la guerra, desde Madrid se ordenó que se cerrasen las fronteras, porque al no existir intercambio comercial se suponía que se debilitaba económicamente a Portugal y que si Portugal no tenía dinero, entonces le era más difícil mantener a sus tropas y a todo el ejército, y entonces antes o después acabaría rindiéndose. Y sin embargo Portugal lo que no quería era eso, incentivó que las aduanas siguieran abiertas aunque fuera de manera ilegal. ¿Y qué ocurre? Que muchos vecinos de la raya, aunque reconocían que los portugueses eran sus enemigos, pero para ellos el contrabando, el comercial, el seguir manteniendo sus relaciones comerciales era fundamental, porque era la única manera que tenían de sobrevivir. Era una tierra muy rica, o sea, muy pobre, estaba muy mal distribuida, era una tierra que no producía mucho, estaba ocupada sobre todo por el ganado de la mesta y había poca producción agrícola, ¿verdad? Y entonces casi todos vivían del comercio, y sobre todo del comercio del contrabando. Bueno, la cuestión es que Alonso de Sande, el que hemos comentado, era un señor que por un lado defendía las prácticas legales, pero por otro lado se aprovechaba de ellas. Y digamos que para ganar fama le dijo a los jefes militares del ejército de Extremadura que él, aprovechándose de su papel de contrabandista, podía ganar la villa de Salvatierra sin luchar, porque él conocía al jefe militar de Salvatierra y dijo que le comentó a los jefes que él había hablado con él y que habían llegado a un acuerdo para que le entregasen la villa de Salvatierra, ¿vale? Y entonces esto pues se lo comentaron a los jefes de Badajoz, y los de Badajoz le dijeron, pues venga, adelante, vamos a intentarlo. ¿Y qué hicieron? Pues el día 21 de julio de 1655, Alonso de Sande, acompañado de 23 compañeros, que unos eran de Ceclavín, otros eran de Zarza y otros eran de Alcántara, vestidos de contrabandistas, porque como digo, el contrabando seguía siendo muy activo, tenían que entrar en el castillo de Salvatierra, ¿vale? Habían llegado a un acuerdo con el jefe de la coalición de Salvatierra que les iban a dejar entrar. Y una vez que estuviesen allí dentro, vestidos de contrabandistas para no levantar sospechas, allí, una vez que estuviesen dentro todos, le iban a entregar la llave del castillo.
y con la llave del castillo abrirían las puertas para que luego el ejército castellano cruzara la frontera, cruzara la ribera de Erjas y pudiera entrar en la fortaleza y tomar la villa, ¿vale? La cuestión es que el jefe del ejército de España, Simón de Castañiza, bueno, mejor dicho, el duque de San Germán, no se fiaba de la palabra que le había dado el portugués. El jefe portugués de Salvatierra se llamaba Antonio Soares da Costa, que fue el que acordó con Alonso de Sande en la entrega de Salvatierra. Y no se fiaba de él. Y entonces le dijo a Alonso de Sande, cogió un guante y se lo entregó a Alonso de Sande. Y el otro guante se lo quedó el duque de San Germán, esperando abajo en la ribera de Erjas. Y le dijo a Alonso de Sande, y le dijo a San Germán Alonso de Sande, cuando tú entres en la villa de Salvatierra y te dejen pasar, cuando veas que te han entregado las llaves, mandas a un jinete con tu guante, con el que tú te llevas, y me lo mandan a mí. Y yo me quedo con otro guante, porque eso será la señal de que realmente han cumplido los portugueses con su pacto. Y así, cuando yo tenga el otro guante, pues entonces iré con mis caballos, cruzaré la ribera y entraré en el castillo de Salvatierra. Bueno, pues así se quedó acordado. Llegó el 21 de julio por la mañana, Alonso de Sande y sus 23 compañeros entraron, pero se encontraron con la sorpresa que según iban entrando, los iban llevando uno a uno a una habitación del castillo y los iban matando. Mataron a los 23 menos a Alonso de Sande. A Alonso de Sande le empezaron a preguntar, bueno, los mataron con un golpe de cabeza, le iban dando con un mazo. De hecho, Antonio Suárez, que era el jefe del castillo de Salvatierra, lo llamaban, a partir de ese día, le apodaron Machuca. Machuca porque era el golpe con el que iba dando el mazo, matando a los 23 compañeros de Alonso de Sande. Alonso de Sande lo dejaron vivo hasta última hora porque ellos sabían que abajo estaban esperando los castellanos y querían que le diesen la contraseña para luego evitar que los castellanos entrasen, la contraseña del medio guante. Como Alonso de Sande no quiso hablar, pues entonces lo pusieron en la boca del cañón, lo ataron a la boca del cañón, lo dispararon y el cuerpo salió, pues, imaginaos, ¿no? Lo destrozó. A partir de aquel día, los herederos de Alonso de Sande, en honor a su antepasado que había muerto tan valerosamente, pidieron al rey que les concediera un escudo en el que se hiciera honor a esa heroicidad de Alonso de Sande, y es lo que representa el escudo. Como digo, el castillo de los Sande, el águila, pero aquí abajo está el cañón con un cuerpo de velande, que es el cuerpo de Alonso de Sande cuando revienta el cañón, y el guante, que era la contraseña. Eso es lo que significa. Este escudo está en la calle Larga, ¿vale? Pues cuando lo veáis, eso es lo que significa. Vale. Ese escudo se puso en esa casa en el año 1730, casi 100 años después, ¿vale? Porque hubo un trámite muy largo de burocracia hasta que los antepasados, el señor que vivía ahí, que era bisnieto de Alonso de Sande, logró que se reconociera lo que su bisabuelo había hecho. Y el reconocimiento, pues pusieron ese escudo, ¿vale? Bueno, y voy ya terminando, que me estoy alargando mucho. Y bueno, de nada, deciros que podría contar un montón de anécdotas de esto, pero bueno, yo creo que con lo que os he contado, yo creo que es lo más significativo. Hubo muchas batallas, más grandes, menores, hubo muchos robos. Los libros están llenos de datos de la gente que murió en Ceclavín, hubo más. Se perdió mucho, los campos no se sembraban, claro, porque la gente tenía miedo de salir y que le quemasen las partidas de caballistas portugueses los sembrados, que le robasen el ganado. De hecho, por aquí tenemos algún dato de los ganaderos transhumantes que todos los años arrendaban la dehesa, pero desde que empezó la guerra dejaron de venir. Y la verdad es que así el ayuntamiento de Ceclavín también perdió mucho dinero, porque todo lo que pagaban los pastores transhumantes dejaron de embolsárselo, porque la gente tenía miedo y bueno, y no venía. Y fueron unos años, la verdad, donde la riqueza, pues, o sea, la pobreza fue generalizada, ¿vale? Bueno, estos son siempre datos de los datos demográficos. Lógicamente también la población también se redujo, no tanto por las muertes a consecuencia de la guerra, porque realmente muertos en guerra, en proporción a los combates que hubo, no murieron muchos. Sobre todo los índices demográficos, la población de Ceclavín se redujo, sobre todo porque la gente emigraba. Se iba a otros sitios más del interior donde hubiese más seguridad, ¿vale? Eso fue las consecuencias, digamos, económicas y sociales más importantes de la guerra. Luego los propios soldados, es curioso, de que casi causaban más daños que los propios portugueses.
porque los soldados cuando venían al pueblo pues exigían que le dieran alojamientos, que le dieran paja a los caballos, pero claro, los vecinos ya estaban muy agobiados por la guerra y apenas tenían suministros, y los soldados pues aprovechaban ellos. Y bueno, lo típico esto del alcalde de Zalamea, pues digamos que aquí pudo ocurrir algo muy parecido. Y aquí ahora, bueno, Paco va a hablar un poco más de las murallas. Pues durante el año 1646 se construyó la muralla, tenía en su perímetro 8 baluartes y diferentes medias lunas. Se abrieron 3 puertas al exterior y el presupuesto fue de 80.000 ducados. En la construcción de la muralla intervino todo el pueblo, mujeres, niños, clérigos, todo el pueblo intervino. Y vamos a analizar un poquito por dónde iba más o menos entre todos. Este es un plano que se encontró. Es un plano que se encontró. Se encontró, es del siglo XVIII, lo es, más o menos, ¿no? Del siglo XVII. Al final del siglo XVII lo hizo un estudiante que no, a ver, no fue así. No, los ejércitos, cuando el ejército castellano no solamente llevaba soldados, también llevaba ingenieros, y los ingenieros cuando llegaban a los pueblos levantaban planos de los pueblos que no estaban acuartelados, ¿vale? Luego, afortunadamente, algunos de estos planos se han conservado y uno de ellos es este de Ceclavín. Este plano lo hizo un ingeniero italiano que se llamaba Pozzi, ¿vale? Y se conserva en un archivo de Alemania. Bueno, antes de nada deciros que, aunque nosotros vamos a comentar un poco la muralla, pero tenemos al fondo a un compañero, a un paisano vuestro, Nino Calderita, que realmente es el primero que dio a conocer el plano de las murallas de Ceclavín, y bueno, y posteriormente hablaremos del fuerte de San Juan, que también debemos a Nino Calderita el estudio bastante detallado de estas fortificaciones. Según este plano, se ve claramente, mira, esto que se ve aquí, esta es San Antón, ¿vale? Para que nos posicionemos todos más o menos por cómo va. La iglesia estaría aquí. Esta es, ahora mismo, que es la panadería de Pedro, de Pichichi, ¿no? Que sería un baluarte o que sigue teniendo la misma forma. La muralla iría por la calle de la calle Cuartel. Aquí habría otro baluarte, y aquí tendría una puerta, y seguiría por la calle Turutrero, y aquí tendría la puerta de Alcántara, porque el camino de Alcántara, el camino de Alcántara no es como es ahora. El camino de Alcántara llegaba hasta el Pozo del Prado, y en el Pozo del Prado se desviaba hasta el camino del Pozo de la Fuente, de las Baratas. Y entonces entraría por ahí ya puesto el del Nino, ¿no? Bueno, pues sí. ¿Estamos hablando de qué puerta? Esa. Esta puerta de aquí. Esa es la puerta de la calle Turutrero. Esto sería la puerta de Alcántara. Esta es la puerta de Alcántara. No sería esa. No sería esta. Vale. Luego seguiría, creemos, ¿no?, que seguiría por la calle. ¿Cómo se llama esta? La de poco trigo. Poco trigo no significa que haya poco trigo. Poco trigo significa es un hidalgo venido a menos. Eso es un poco trigo, una persona que ha sido noble, pero sin embargo ya se ha arruinado. Así que ahí viviría una persona, pues, que le pasó eso. Aquí está lo que hemos hablado antes, en la calle Corredera. ¿Eso está de aquí? Y aquí quizás hubiera un corralón grande para caballos y cosas de esas, porque está diseñado como si fuera un corral grande como para caballos. El arroyo está modificado seguramente, lo modificarían en la época para hacerlo foso,
acceder más seguramente defensa. lo excavaron para que fuera más profundo y diera más defensa a la muralla. Porque está, si vais por allí veréis que están las paredes hechas de pizarra del arroyo, tendría hecho foso, y luego ya aquí, por donde está la panadería del señor Juan Casa, ahí estaba el portillo. Yoli, ¿no es así? La puerta del taller vuestro es el portillo, ¿no? Yoli. Bueno, y ahora seguiría por la calle Gabriel y Galán. Sí, más o menos. Calle Gabriel y Galán, donde está el transformador de la luz. Posiblemente hay otra torre que ha sido reutilizada como transformador eléctrico. Seguiría todo ese huerto hasta donde está la cantaera. Ahí estaría. Ahí si os fijáis sigue estando la forma triangular, y estaría la puerta de Coria, que daría al barrio de Cañas, que entonces no existiría. Creemos que seguiría por donde estaba el bar de la muralla, todo eso. Esa puerta de arriba creo que no existía, la que está dibujada. De allá, circundando San Antón, la trasera del cura, hasta el postigo, hasta el postigo no, hasta la calle Elja, que ahí quizás en donde está el otro transformador habría otra torre, puede ser, que también habría sido reutilizada, y en el postigo estaría pues la otra puerta que sería más pequeña, que sería pues para salir por alguna urgencia. Seguiría por donde está la casa de Aquilino, que ahí se conserva un buen trozo de muralla con escaleras que se puede subir arriba, que quizás sea lo que mejor se conserve hoy en día. Que es lo que es la Ronda, ¿no? Calle Ronda, ¿no? La calle, no, esa no es la Ronda. Un poco más adentro de la calle Ronda, unos metros más adentro. Esa es la calle Retiro, que la calle Retiro, el nombre Retiro también debe su nombre a la muralla. El Retiro es donde se retiraban las tropas, una vez que estaban vigilando o haciendo su guardia, pues se retiraban por ahí. Y la calle Ronda también posiblemente puede ser la Ronda. La Ronda o el aljibe era el pasillo que existía arriba de la muralla. Esto son diferentes fotografías aéreas, y aquí se puede ir apreciando la evolución urbana de Ceclavín, y aquí en la más antigua de 1945 todavía se pueden apreciar. Este es un trozo de muralla que sería la Ronda, y se pueden apreciar en algunos corrales un poco la forma triangular de lo que serían las medias lunas, los baluartes. Esa es la media luna, la que han dicho, la media luna, la calle Corredera, que podría ser para los animales y tal, y eso está utilizado para la muralla. Luego seguiría por donde está el PAD, ¿sí? Y en el transformado el PAD, la pared del PAD, el patio del PAD, eso es muralla. Y luego está y las tenerías que estarían por el postigo, ¿no? Sí, por el mesón blanco. Mesón blanco. Las tenerías están fuera de la muralla. Sí, están fuera de la muralla, en el arroyo, pues, donde está el bar del patio de la piscina. Un poquito más abajo, ahí estaría pero sí se saldría por el postigo, que luego pasó a la escuela. Hay un pasillo que se baja al arroyo. Seguramente todo eso tiene que ver con las tenerías. Y bueno, ya me lo he quitado. ¿Quieres volver para atrás? No, con la del 45, que yo creo que la del 45, la foto de 1945, se ve perfectamente cómo está diseñado la Ceclavín con la muralla. Está perfectamente, se conserva perfectamente como la Ceclavín, que parece la península ibérica, además. Bueno, pues nada, que lo veas. ¿Seguimos o más o menos? Más? Yo creo que más o menos está definido. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Vale. Bueno, pues vamos a ir un poco aligerando, porque seguramente estamos siendo bastante pesados. Nos leíamos por estas cosas de los datos y... Bueno, después de comentar lo de la guerra de Portugal y las murallas, vamos a avanzarnos ya en el siglo XVIII, ¿vale? En el siglo XVIII, pues comentaros que en 1705
tuvo lugar otra guerra, la guerra de sucesión, en la que Ceclavín no sufre directamente los avatares de la guerra, pero sí se convierte en un pueblo receptor de habitantes de otros pueblos que sí sufrieron los acontecimientos militares, entre ellos Zarza. Zarza fue quemada por las tropas portuguesas del Marqués de la Mina el 5 de mayo de 1705, y bueno, es cuando a Zarza la quemaron, y es de donde viene el nombre de Zarza la Quemada, que seguramente lo habéis oído nombrar más de una vez. Pues de hecho, desde aquel día los zarceños se vieron obligados a abandonar el pueblo y se refugiaron en los pueblos vecinos, y entre ellos el Ceclavín. Hoy seguramente, si hacemos un estudio de los libros parroquiales, hay muchas familias ceclavineras que proceden de zarceños que emigraron y se asentaron aquí en torno al año 1705 a 1713. ¿Vale? Es una curiosidad. Ya digo que en 1705 fue aquella guerra, y Ceclavín, más que sufrir la guerra, fue receptora de habitantes de pueblos que sí que habían sufrido los acontecimientos militares. A partir de aquella guerra de 1700, por los años de 1730, pues podemos hablar de que en el aspecto militar, que sobre todo lo que más interesante es de nuevo la aparición de bandas de forajidos de contrabandistas, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que en el año 1735 hay noticias de un ceclavinero llamado Mateo Rodríguez Pascual, que por cierto era el barquero de las barcas de la Puerta de la Condesa, de la barca de las Cañas, que mató a 2 catalanes, ¿vale? A 2 catalanes transeúntes, y los enterró a las orillas del río. Avanzando un poquito más, para no ser muy pesado, tendríamos que hablar un poco del motín de Ceclavín, pero bueno, yo creo que en más de una ocasión ya se ha comentado esto en otras charlas, o sea que tampoco queremos hacer mucho hincapié en ello. Pero solamente resaltar que a lo largo de todo este tiempo Ceclavín siempre estuvo envuelto en temas militares, sobre todo relacionados con el contrabando y los bandoleros. En 1761-1762 tuvo lugar otra guerra que se llamó Guerra Fantástica, porque realmente no se trató de una guerra, fue más bien movimientos de tropas a un lado y otro de la frontera, pero sin llegar a enfrentarse en batalla. Lo que sí es llamativo, que Ceclavín y Zarza se volvieron a convertir otra vez en cuartel general para alojamiento de estas tropas. Y bueno, los vecinos de Ceclavín volvieron a sufrir otra vez la petición de impuestos para pagar paja, darle armas a los soldados, en fin, un montón de cosas que la verdad es que dificultaban mucho la vida de los ceclavineros. Y bueno, otra vez, después de estos años de 1761-1762, volvemos a hablar otra vez de bandoleros famosos. Por ejemplo, hubo otro que se llamaba el Mateo, que fijaros hasta dónde llegaba la osadía de los contrabandistas ceclavineros, que lo pillaron en Valladolid, y en la Plaza Mayor de Valladolid fue ajusticiado en el año 1787. Luego había otros ceclavineros que no se pasaban al lado oscuro, sino que más bien eran defensores de la justicia. Y por ejemplo, en 1791 encontramos a uno llamado Juan de Mata Monroy, que solicitaba ser hermano de la Santa Hermandad de Talavera de la Reina, que era encargada de vigilar los caminos, ¿vale? Quería formar parte de aquella congregación de vigilantes. Y otro dato para finalizar el siglo XVIII, que luego ya os voy a comentar un poco Paco del siglo XIX. Por ejemplo, en el año 1799, el día 7 de octubre, el alcalde mayor de Alcántara aprisionó a un ceclavinero que se llamaba Manuel Gómez, porque fue el que había causado el asesinato del guarda mayor de la frontera, que residía en Zarza. Y bueno, fue una trifulca entre contrabandistas. Y bueno, pues solamente citar eso, que eran siempre normalmente zarceños y ceclavineros los que estaban metidos en aquellos líos del contrabando. El siglo XIX, la verdad es que el siglo XIX es muy interesante, no vamos a tener tiempo casi. Bueno, pues vamos a hablar algo de él. En el siglo XIX pues, se caracteriza por el continuo enfrentamiento entre los bandos de los absolutistas, que querían mantener los antiguos sistemas de poder, y el bando de los liberales, que estaba compuesto por burgueses que querían un cambio de sistema. Muchos ceclavineros que habían combatido en la época de la guerra de la independencia contra los franceses se pasan ahora a los bandos carlistas y miguelistas. Siempre en contra del absolutismo, porque el rey Fernando VII reprimió mucho a Ceclavín por las cosas del contrabando. Vamos a hacerlo un poquito más, ¿no?
Bueno, en la guerra contra los franceses, la verdad es que Zeglavín tiene muchísimos datos. Vamos a ver, cuando en Napoleón invade España, ¿no? Cuando el famoso motín de Aranjuez, Carlos IV y su hijo Fernando disputan la corona, pues Napoleón aprovecha para invadir España. En el año 1809, un ejército franco-portugués cruza la frontera y llega hasta Alcántara, destruye uno de los arcos del puente romano. Se instala entonces el cuartel general francés en Zarza y está liderado por el general Renier. El 24 de agosto varias tropas francesas entran en Zeglavín. Entonces el alcalde mayor es don Lucas de la Gala, que abandona la población y deja el pueblo abandonado. Sale por patas. El mariscal Soult se despliega entre Coria y Plasencia y el 5 de septiembre nuevamente vuelve a ocupar Zeglavín. En ese momento Wellington, tras expulsar a las tropas del sur del norte de Portugal, entra en Extremadura desde Portugal por Zarza con intención de dirigirse hacia Madrid, y esas tropas vuelven a entrar por Zeglavín. En el año 1810 el regimiento inglés comandado por Andrew Leigh cruza el Tajo y mediante la barca del concejo, que entonces estaba que era propiedad de Zeglavín, se dirige hacia Broza. Muchos alcantareños abandonan el pueblo y se refugian en Zeglavín, por lo que, claro, la población pues aumenta considerablemente. Las tropas francesas en esa época saquean Zeglavín, sobre todo los bienes de Bernardo de Bustamante, que era pariente tuyo. En el año 1811, el 25 de julio, una tropa de 500 soldados y 60 caballos franceses saquean Zeglavín. Pidieron a los vecinos 60 raciones de trigo y otras cosas. Y como curiosidad, bueno, pues un gallo para el general. Se conoce que tenía el capricho de comerse un gallo. Se llevaron todo lo que pudieron: bueyes, caballería, ganado. Y aparte de todos los robos cometidos, hay cosas curiosas que hicieron esta pandilla, que es atribuirse, nos atribuimos que destruyeron el archivo provincial, parroquial y municipal, lo destruyeron, y también fueron los que dispararon contra el crucifijo, contra el Cristo crucificado que culmina el retablo, y aparte destruyeron el órgano antiguo que estaba en la parroquia. Y una cosa muy interesante que hay, que quizás sea muy desconocida, es el Zeglavín en la literatura del siglo XIX. Hay una obra teatral escrita por Eduardo Infante que se llama Recuerdos del 2 de mayo o el cielo de Zeglavín, y narra un episodio de la guerra que, aunque sea fantasía, pero sí está basado en hechos reales, y en el cual queda de manifiesto el arrojo, la valentía y el patriotismo de los zeglavineros, sobre todo de las zeglavineras, porque son 200 mujeres las que se suben a la muralla para defender el pueblo. Me dice Juan Antonio que Mercedes de Sande escribió sobre ese acontecimiento. Yo no lo conocía. Muchos contrabandistas de Zeglavín iban a vender las mercancías en sus carromatos al mercado de Roa, en Burgos. Allí conocieron al empecinado y se enrolan con él contra los conservadores, ¿no? Contra los absolutistas. Contra los absolutistas, efectivamente. El novelista Pío Baroja, en su obra Memorias de un hombre de acción, habla muchas veces de nuestros paisanos y alaban el valor y el coraje, porque hablan de un pariente suyo y parece ser que los contrabandistas de Zeglavín lo ayudaron a cruzar toda la península hasta Cádiz, porque se conocían perfectamente todos los caminos y todos los sitios más ocultos donde no lo podían detener. Con el regreso al poder de Fernando VII se inició un periodo de represión.
en este sentido, pues los ciclavineros, dado sus antecedentes al liberalismo, fueron muy perseguidos por el rey Fernando. La verdad es que ellos no se asimilan, no se amillanaron y crearon una sociedad que para poder ejercer el contrabando, y se hicieron con muchas amistades de políticos y comerciantes de Pamplona, Valladolid y de Zaragoza. En el año 1824 se constituye en Ciclavín el pelotón de soldados realistas, que están a favor de Fernando VII. Está integrado por 7 personas. Entonces el alcalde, don Agustín Gorchero. Este es el documento que se conserva en el archivo municipal y es el listado de todos esos soldados vecinos ciclavineros que formaron parte del destacamento de milicias realistas. Bien, un vino. Un dato bastante importante: en el año 1829, el 19 de diciembre, mediante real orden, el monarca Fernando VII, con el objeto de frenar el poder asfixiante de los contrabandistas ciclavineros y atajar crímenes, asesinatos y desórdenes en general que se estaban cometiendo, decide instalar en Ciclavín una compañía de 100 infantes y 40 soldados y 40 caballos. Sirviendo de cuartel general es la ermita de San Juan, que está estratégicamente puesta pues, para el paso de todas las personas y lo mismo, pues, con unas vistas pues, para controlarlo todo. El lugar se fortifica y se hace ahí un fortín que otra vez Nino nos vuelve a encontrar los documentos y es el que saca a la luz cómo estaba constituido el castillo el fuerte de San Juan, que lo tenemos ahí. El fuerte, cuando pudieron los ciclavineros, acabaron con ellos, lo destruyeron entero, y hay que decir que muchas de las piedras del fuerte de San Juan se llevaron al ayuntamiento cuando se construyó el ayuntamiento, porque el ayuntamiento no existía, y se llevaron las piedras del fuerte de San Juan al ayuntamiento y se utilizaron para la construcción del ayuntamiento. El dintel de la puerta principal del ayuntamiento, la puerta de la piedra del dintel procede del fuerte de San Juan. Otras están en paredes por allí, pero lo más interesante es que se utilizaron esas piedras pues, para la construcción del ayuntamiento. Bueno, podemos hablar ya de los contrabandistas. Sí, bueno, es que esto es la historia se vuelve a repetir. Después de la guerra son bandoleros, contrabandistas. Los antiguos soldados que habían servido tanto de los bandos absolutistas y carlistas, pues como no sabía hacer otra cosa, se dedicaron siempre a la violencia, al contrabando y bueno, por esa época en Ciclavín hubo bandoleros muy famosos: los Alpedrinas, el Gitano, Malcumple, Bolsillo, el Morera, y sobre todo los más famosos fueron dos bandoleros. Uno se llamaba Cimental, que era natural de Ciclavín. Era Víctor Cimental, y el otro era un zartén que se llamaba Juan Mata. Juan Felipe Mata. Dicen que Cimental era bajito, delgado de cuerpo, bastante claro, de color claro, la piel, con bastante patilla. Vestía pantalón de paño, color pardo, chaqueta encarnada. Y se dedicaban sobre todo al secuestro de gente adinerada. Y eran buenos, pues la verdad es que estaban bastante buscados. Luego hubo también la partida del bandido Montejo, del contrabandista Montejo, que tenía atemorizada a toda la Sierra de Gata y a Ciclavín también. Pues Ciclavín, pues para defenderse, se movilizó y reunieron hombres y caballos para tal propósito. Y luego una cosa curiosa es el Bolsillo, que siempre hemos escuchado la leyenda del Bolsillo, que se nombra en 1836, en el 14 de octubre, se publica su búsqueda y captura de Joaquín Álvarez Cienfuegos el Bolsillo, que había dado muerte a Juan Antonio Ron en la dehesa de Pozuelo. Nosotros cuando la leyenda que sabemos del Bolsillo parece ser que es como posterior, pero cuando la presa Agustín de Sande, Caporra, parece que es de este siglo, pero aquí nos dice que el Bolsillo era de 1836, que luego fue capturado y fue muerto a garrote vil.
Bueno, yo creo que sí, estos son documentos son documentos lo que más tenemos pues, de diferentes bandoleros de la época. Son bandoleros y cómo acaban cada uno de ellos, casi todos acaban en Garros de Vil o en las escaramuzas tiroteados, ¿no? muertos por las batallas. Yo creo que ya abreviamos, ¿no? Y ya sí, porque si no, no vamos nunca porque tengo tantos datos. Sí, hay una cosa muy interesante que quizá no se sepa mucho, que son lo que pasó con el político liberal Salustiano Lozaga y los contrabandistas ciclavineros. Este hombre se tuvo que exiliar varias veces de España. Una de las veces lo acompañaron contrabandistas ciclavineros hasta la frontera, hasta Portugal, y entonces lo llevaron por sitios, por la vereda del Rey, por sitios que no se conocían. Estuvo refugiado en Ceglavín 2 noches y durmió en casa del alcalde. Por lo visto el alcalde, que no sabía que era Olozaga, habló mal de él. Y cuando este hombre se fue a Portugal, de Portugal se fue a Londres, cuando volvió en las Cortes denunció, en vez de agradecer que le habían salvado los contrabandistas, denunció el contrabando de Ceglavín. No denuncia el contrabando de Ceglavín concretamente, denuncia en un diario, en una sesión de las Cortes, el proceso que tenían los contrabandistas para pasar el contrabando. No cita nombre ninguno, no cita Ceglavín. Él cita el proceso que realizan los contrabandistas. Aquí tienes a Bolsillo. Ahí tenemos a Bolsillo. Esto es un documento en el... Bolsillo fue un bandolero tan conocido que el día que lo ejecutaron en Plasencia, pues se hizo una crónica periodista de aquel acontecimiento. Y se ve que el verdugo no estuvo muy bien porque al darle la vuelta al palo lo hizo de una manera poco brusca y por lo visto pues la muerte fue bastante lenta y bastante penosa. La muerte de bandolero Bolsillo. Bueno, podríamos hablar de otro bandolero famoso, de Chico Cabrera y de tantos otros, incluso de 2 personajes ya casi contemporáneos nuestros, pero yo creo que se nos está haciendo la tarde muy larga y seguramente tenéis todos muchas ganas. Voy a dar una cosa sola que para los ciclavineros nos tiene que servir de orgullo. El 13 de octubre de 1833 se presentaron en Castelo Branco unos pocos soldados españoles de a caballo y de a pie, con un teniente coronel y un coronel, que querían venir a España y están intimidando a los ciclavineros a que vayan con ellos, ya que prefieren más a 100 ciclavineros que a 1000 hombres de los otros, lo que viene a demostrar la valentía del pueblo ciclavinero. Yo creo que ese dato no se podía escapar. Sí. Y yo creo que ya hasta aquí. Ya poco más, porque bueno, se te está yendo más. Muchas gracias a todos por la atención. Bien, ahora perdonad un momentito, si alguien quiere intervenir o hacer alguna pregunta, puede hacerlo poquito tiempo, porque el tiempo ya se nos ha ido bastante. ¿Vale? Si alguien quiere intervenir o preguntar algo, puede hacerlo. ¿Nadie se atreve a preguntar nada? Bueno, pues entonces damos por concluida la sesión, ¿vale? Venga.